Saludos, soy el maestro Giovanni Méndez y voy a estar impartiendo la clase de lengua materna español. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de la palabra. Para empezar, ¿a qué se refiere la estructura de la palabra? En lingüística, la estructura de la palabra se refiere a cómo las palabras están compuestas y organizadas en su estructura. Existen diferentes componentes que forman una palabra y entenderlos nos permite analizar y entender el significado y la gramática de las palabras en un idioma. Antes de comenzar a analizar la estructura de la palabra, es importante hablar sobre lengua, lenguaje y habla. El lenguaje es cualquier sistema de comunicación que no necesariamente es hablado. Por ejemplo, el lenguaje corporal. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de este? Bueno, el lenguaje corporal consiste en la comunicación expresada a través de los gestos, posturas y movimientos, tanto corporales como faciales. Este es utilizado a mayor medida que el lenguaje verbal y es posible detectar el estado emocional de quien lo emite. Este lenguaje también se incluye en la entonación vocal, como parte de la comunicación no verbal. La lengua es una forma de lenguaje con reglas y un vocabulario específico. Sus signos básicos son las palabras. Dentro de este entran los idiomas, como lo son el español, el inglés, el portugués, el francés, etcétera, etcétera, etcétera. El habla es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Otra parte importante de la que debemos hablar es sobre la morfología. ¿Qué es la morfología? Bueno, la morfología es la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras. Una vez analizado esta parte, entremos al tema. La palabra. ¿Qué es una palabra? La palabra es la unidad mínima con significado semántico o gramatical, y éstas se componen por unidades más pequeñas a las que llamamos monemas. Existen dos tipos de monemas. Los lexemas, que son los monemas que aportan significado conceptual, pueden aparecer de manera unitaria o solos, en este caso dulce, o combinados con los morfemas, por ejemplo, mano, y si le agregamos una S, manos. Los morfemas aportan otro tipo de significado que puede ser gramatical. Los morfemas que se unen a los lexemas para indicar variaciones gramaticales, por ejemplo, de género, número, tiempo, modo, aspecto o personas. El derivativo matiza el significado del lexema indicando procedencia, profesión, negación, oposición, etc. Bueno, para entender todo esto de mejor manera hay que detallar la información. Primero, ¿qué es un lexema? Un lexema, también conocido como morfema léxico, es la unidad mínima en una palabra a la que se le puede otorgar un valor léxico. Es decir, que para entenderlo perfectamente, es aquella que tiene significado por sí misma. Entendemos a el lexema como la raíz en una palabra, que no contiene otros morfemas gramaticales. O sea, es la parte que se mantiene siempre exactamente igual, sin importar la derivación o la variación que se le haga. Así pues, a un lexema se le pueden añadir otros morfemas que tengan información extra, pero este nunca perderá su significado central. Aún así, se le pueden añadir detalles gramaticales referentes al sexo, o al género, o a la cantidad, o a un número, o a la persona, e incluso al modo o al tiempo. Para entenderlo perfectamente, veamos un ejemplo claro extraído de la palabra libro. En el ejemplo de la palabra libro, encontramos que hay una constante entre los siguientes ejemplos: libro, libros, librería, librero y librito. L-I-B-R es la raíz o el lexema en este caso. Estas palabras ya en conjunto están formando también una familia léxica. Ok, ahora, en otro ejemplo, analicemos la palabra lago. Encontramos palabras que derivan de ella como lo son lago, lagos, laguna, lagunas o lagunilla. En este caso, creo que podemos identificar un poquito más rápido, ya conociendo lo anterior, que lag es la raíz o el lexema. Y de la misma manera que en el anterior ejemplo, estas palabras que vimos están formando una familia léxica. En este caso, sobre el lago. Ok, ahora analicemos la otra parte de la palabra,
Ya habíamos dicho que habían dos tipos de morfemas. El primero, que son los flexivos o gramaticales, que me indican género y número. Por ejemplo, en la palabra gato, la parte que me indica el género es el morfema flexible. En este caso es la O, que me indica género masculino y número singular. Y en la palabra gatas, el morfema flexivo es as, que me indica femenino y plural. Lo mismo pasa con la palabra cantamos, que es un verbo. Este me va a indicar persona, es decir, en qué persona está. En este caso, sería en primera persona. Esto también me va a indicar el número, que en este ejemplo es plural, y el modo indicativo. Vemos la otra clase de morfema, que es el derivativo, que pueden ser de dos tipos, los prefijos y los sufijos. Se le llaman prefijos porque los prefijos van antes de la raíz. Tenemos que en la palabra cuidar, si se le añade el prefijo des, se forma una nueva palabra, que sería descuidar. O en la palabra alumno, si yo le añado el prefijo ex, formo una nueva palabra, la cual sería ex alumno. Ahora, los sufijos. Estos se colocan después de la raíz. Observemos que en la palabra abuelita, el lexema es abuel, y se ha colocado el sufijo ita, lo que forma una nueva palabra. Esto sucede igualmente con la palabra florero, a la que se le ha agregado el sufijo ero al lexema flor. Ok, ahora vamos a analizar parte por parte lo que es la estructura de la palabra. Empecemos nuevamente por los monemas. Un monema es la unidad mínima de la lengua con significado. Por ejemplo, pescadores. Pesc sería el monema, que significa sacar o tratar de sacar del agua. Ador sería el monema que se refiere a la realización de la acción. Y es sería el monema que indica el género masculino y plural. De los monemas, recordemos que existen dos tipos, el lexema y el morfema. El lexema es el significado léxico que coincide con otras palabras de la misma familia. Y el morfema, el cual es el que aporta un significado gramatical. Continuando con este análisis, podemos decir que el lexema, en pocas palabras, es el significado léxico de el núcleo o la raíz de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos y de los adverbios, de la base léxica adjetiva, como los terminados en mente, por ejemplo, atentamente, abiertamente, etc. De estos se desprenden dos, que son los dependientes. Estos van acompañados de un morfema, por ejemplo, mares o oscuro. Los independientes, estos van solos, por ejemplo, sol, pan, elefante, etc. Pasemos a la parte de los morfemas. Como recién comentamos, los morfemas son un significado gramatical, en pocas palabras, y estos nos sirven para relacionar los lexemas o para modificar su significado. De estos también se desprenden dos, el dependiente, que va acompañado a un lexema, y el independiente, que forma palabras por sí solo. Estos pueden ser artículos determinativos, preposiciones o conjunciones. En la parte de los morfemas dependientes, podemos decir que van unidos a un lexema. Estos son flexivos o derivativos. En los flexivos ocupan el final de la palabra y expresan accidentes gramaticales, y los derivativos sirven para formar nuevas palabras. Ahora, es necesario aclarar qué es un accidentes gramaticales. Estos son los diferentes significados que aportan a la palabra variables. Los morfemas flexivos de género, de número, de persona, de tiempo, de modo y de aspecto. Los morfemas dependientes flexivos nos van a indicar género y número en sustantivos, adjetivos, artículos y en algunos pronombres. Las desinencias. Estas son de persona, número, tiempo, modo y aspectos en los verbos. En la parte de morfemas dependientes derivativos encontramos tres, el prefijo, el infijo y el sufijo. En el prefijo, estos aparecen antes del lexema y modifican el contenido del lexema, mas no su categoría gramatical. En el infijo, estos se colocan entre el lexema y el sufijo.
son elementos átonos sin contenido semántico, que son utilizados para evitar malformaciones. En el sufijo. En el sufijo aparecen después del lexema y aportan valores semánticos y modifican la categoría gramatical del lexema. Recordemos que una parte esencial de todo esto es llevarlo a la práctica. En este tipo de materias no basta con solo tener o conocer la teoría, sino que también es necesario y fundamental repasarlo y hacer ejercicios. Para esta parte vamos a realizar un ejercicio, en la cual vamos a separar palabras según el lexema y los morfemas que la compongan y vamos a indicar qué parte de la estructura corresponde a cada una de estas separaciones de la palabra. En este ejercicio tenemos las siguientes palabras: cocinero, violinista, imposible, deshacer, lavable, submarino, responsable, desagradable e insoportable. Hagamos la primera juntos. Cocinero. Cocin vendría siendo el lexema y ero el morfema. Vamos a señalarlo y a separarlo. Para este ejercicio contarán con 8 minutos, en los cuales deben separar las palabras por lexemas y morfemas. Una vez terminado, vamos a comprobar y a verificar las respuestas.
Bien, ahora en esta parte vamos a analizar nuestras respuestas. En violinista, viol sería el lexema y nista sería un morfema. En imposible, im sería un morfema. Posi sería un lexema y ble sería otro morfema. En deshacer, des vendría siendo un morfema, hac o as sería un lexema y vendría siendo otro morfema. En la palabra lavable, lava sería el lexema, ble sería un morfema. En la palabra perezoso, Pérez vendría siendo un lexema, no un apellido, y oso vendría siendo un morfema. En la palabra submarino, sub sería un morfema, mar sería un lexema, e hino sería otro morfema. En estos ejercicios, responsable sería responsa, sería el lexema, y ble el morfema. En desagradable, des vendría siendo un morfema, agra vendría siendo un lexema y ble nuevamente un morfema. Ahora, en la palabra insoportable, in vendría siendo un morfema, soport un lexema y hable otro morfema. Listo. Una vez visto todo esto, hablemos sobre los campos semánticos. Estos son una herramienta importante en la lingüística y en la semántica, que nos permiten organizar y comprender las palabras en función de su significado y en relación con otras palabras. Estos campos se crean agrupando palabras que están relacionadas conceptualmente o comparten un tema en común. Vamos a explicar un poquito más esto. Primero comencemos con la definición de campo semántico. Un campo semántico es un conjunto de palabras o términos que se comparten o que comparten un significado común y están relacionados de alguna manera en términos de su significado. Veamos un par de ejemplos. Para comprender mejor esto, hablemos sobre un tipo de campo semántico bastante común. Podríamos decir los colores. Y este campo incluiría palabras como rojo, verde, azul, amarillo, etc. Ustedes, pues ya saben, la variedad de colores que existen. Todas estas palabras están relacionadas con los colores, por eso entran dentro de este campo semántico. Este es un campo semántico bastante básico. Otro podría ser el de los animales. En este campo encontraríamos palabras como lo son perro, gato, elefante, león, ardilla, conejo, etc. Todo lo que tenga que ver con animales entra dentro de este campo. Hablando algún otro ejemplo podría ser alimentos. Aquí habrían cosas como em, peras, manzanas, piñas, pizzas, hamburguesa, ensalada, etc. Todo lo que se te ocurra que tenga que ver con alimentos entra dentro de este campo semántico. Estamos buscando aquí, eh, obviamente, que compartan un significado y que estén relacionados de alguna manera. Hay que tener en cuenta que dentro de esto también existen jerarquías y relaciones de los campos semánticos. Los campos semánticos pueden tener una jerarquía y relaciones más complejas. Por ejemplo, en el campo de los animales podríamos también tener subcampos, como de mamíferos, aves, reptiles, etc., que estos son subconjuntos más específicos dentro del campo, más amplio que los animales. Si bien aún guardan una relación, obviamente son relaciones más complejas y más delimitadas. Los campos semánticos son bastante importantes dentro de la lengua, ya que son útiles para el análisis del significado de las palabras y la comprensión de cómo se relacionan entre sí en un texto. También son importantes en la lexicografía, la traducción y la búsqueda en línea, ya que ayudan a los motores de búsqueda a comprender las relaciones entre palabras clave. Otro asunto importante es el uso de la comunicación. Comprender los campos semánticos es útil en la comunicación efectiva, ya que te permite seleccionar palabras que estén relacionadas de manera coherente
en un contexto específico, lo que puede hacer que tu comunicación sea más clara y precisa. Ok, para practicar la identificación de campos semánticos, podemos tomar una palabra central como automóvil y listar todas las palabras relacionadas que puedas pensar. Por ejemplo, en automóvil podemos pensar en ruedas, motor, conducir, gasolina, etc. Esto te puede ayudar a visibilizar y comprender mejor el campo semántico del automóvil. En pocas palabras, los campos semánticos son una herramienta valiosa para organizar y comprender las palabras en función de su significado y relaciones. Ayudan en la comunicación, el análisis de textos y la comprensión del significado de las palabras en un contexto más amplio. Bien, para reforzar lo aprendido, haremos el siguiente ejercicio, donde vamos a escribir 5 palabras complementarias del campo semántico de las siguientes palabras: instrumentos musicales, flores, útiles escolares, cocina, ciudad, campo e internet.
Y bien, hemos llegado al final. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.